Buenas chicas y chicos, madres y padres, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hace ya tiempo que no me ponía delante de la cámara, la verdad es que ha sido, bueno, pues precisamente por eso, pues por falta de tiempo, pero bueno, aquí volvemos con nuevos vídeos, con nuevas ideas. Recordaros que la web sigue activa, el blog de la web sigue activo y bueno, ahí sí que encontraréis más actualizaciones en forma de artículos. Nos encontramos en el mes de abril 2020, llevamos ya un mes confinados prácticamente con todo esto de la cuarentena, del COVID-19 y bueno, pues desde M Psicología os hemos preparado una serie de actividades sobre emociones que podéis hacer con niños y niñas de diferentes edades, porque la verdad es que las actividades que vamos a proponer se pueden adaptar a diferentes edades. El objetivo es que, bueno, aprovechemos estos días porque normalmente pues la vorágine del día a día, de la rutina, pues no nos deja dedicar tiempo a este tipo de actividades, ¿no? Estamos que sí con actividades lúdicas, con actividades deportivas, con el conservatorio, entonces actividades todas ellas muy importantes, pero sí es cierto que no dejamos lugar o no hay tanto tiempo para dedicarnos a este tipo de actividades sobre emociones que también son muy importantes. También, bueno, pues en la situación en la que nos encontramos ahora de confinamiento, esa situación de inseguridad, de incertidumbre, no sabemos qué es lo que pasará, no sabemos cuánto tiempo nos queda todavía por estar encerrados, pues es una situación con una carga emocional grande. Y es normal que se hayan despertado pues determinadas emociones en forma de conductas, de comportamientos, de desafíos, tanto o de apatía también, tanto en nosotros los adultos como en los propios niños. Entonces, bueno, nosotros vamos a proponer una serie de actividades, aquí la chuleta, con tres objetivos principales: que los niños aprendan a identificar, a expresar y a gestionar de una forma adecuada diferentes emociones. Antes de detallar y de explicaros las diferentes actividades, de hecho son 7 actividades las que os vamos a proponer, sí que quiero hacer como 3 puntualizaciones que me parecen adecuadas o me parecen necesarias para que las actividades se desarrollen de una forma adecuada. La primera de ellas es que tengamos en cuenta el modelado, que tengamos en cuenta que los adultos servimos de ejemplo a los niños y que los niños aprenden más con nuestras conductas, con lo que ven, que con lo que nosotros podemos explicarles o podemos intentar enseñarles en un momento determinado. ¿Vale? El segundo aspecto es que podemos utilizar cualquier situación, que no es necesario que digamos, venga, vamos a realizar esta actividad. Podemos hacerlo, pero que también podemos aprovechar cualquier situación o cualquier espacio para aprender sobre emociones y para introducir alguna de estas actividades que os vamos a proponer. Y por último, que estamos hablando de emociones, que dejemos libertad, que no juzguemos y que respetemos las emociones que los niños dicen sentir o que los niños son capaces de identificar o de expresar. Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción, vamos ya con la primera de las actividades, que es realizar un emocionómetro. Seguro que si ponéis esa palabra en internet os sale multitud de ejemplos. Algunos se han hecho con el famoso libro de El monstruo de colores, que os lo dejaré por aquí enlazado, por si alguien quiere adquirirlo. Un emocionómetro no es otra cosa que un medidor de emociones. Entonces la idea es representar, se puede hacer en forma de tabla o en forma de rueda, representar diferentes emociones, y en ese sentido sí que nos tenemos que adaptar a la edad del niño o de la niña, ¿no? Que pongamos, bueno, pues las emociones que suele conocer o que suele tratar, o las que sean comunes, ¿no?, que conozcan en esa etapa. Se suele hacer esto, bueno, pues con niños de infantil, incluso hasta los 6-7 años, y las emociones básicas que sí que tienen que salir representadas pues son la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, la sorpresa. Podemos incluir también el asco. La idea es que aparezcan representadas pues una serie de emociones. Aprovechemos, bueno, pues para decorarlo, para ponerlo con dibujos, como nosotros queramos, que además, bueno, pues podemos aprovechar también ese ratito de construir el emocionómetro para hablar y para compartir esa experiencia, y en este caso esta manualidad que nos va a servir para trabajar las emociones.
¿Cuál es la idea? Bueno, pues luego cada miembro de la familia deberá representarse de alguna forma. A mí me gusta mucho hacerlos con las pincitas de la ropa, pero bueno, pues se puede hacer también con post-it o con imanes, depende de lo que cada uno tenga a su alcance. En esa pincita cada uno pone su nombre. Entonces la idea es que se puede hacer en cada momento del día, que lo tengamos el emocionómetro esté en un lugar de la casa accesible a todo el mundo y que cada uno pueda ir poniendo su pincita o su imán, su post-it con su nombre en la emoción en la que con la que él se identifique en ese momento. O también la idea, para no estar todo el día pendiente del emocionómetro, puede ser hacerlo al final del día, pues después de la cena, justo antes de irnos a dormir, ya bueno, pues cuando ya cada uno va a hacer pues esa rutina previa a dormirse, que sirva como un momento de diálogo en familia, de comunicación en familia, donde cada uno ponga su pincita en la emoción que cree que ha predominado en su día y explique el porqué, y bueno, pues sirva un poco también para que aparezca ese diálogo, esa comunicación sobre emociones, sobre pensamientos en la familia. Esto no solo deben hacerlo los niños, es decir, no debe ser dirigido por los adultos para que los niños cuenten. Los niños van a contar cuando los adultos cuenten, es decir, que también tiene que ser algo que haga el adulto, y que se haga sobre todo con un matiz positivo, ¿vale? Con un clima positivo, sin obligar, por supuesto. La segunda actividad que os proponemos es realizar un collage sobre emociones. Hay diferentes formas de hacerlo y esto también se puede adaptar a la edad de cada niño o de cada niña. Yo os propongo que cojamos pues revistas o periódicos viejos y elijamos en cada turno le toca a un miembro de la familia, y al que le toque diga una emoción. Entonces tenemos como 1, 2 o 3 minutos según la edad del niño, que podemos ir adaptando el tiempo según la edad, y tiene ese tiempo para buscar expresiones de esa emoción. Por ejemplo, hemos dicho, o al participante al que le ha tocado ha dicho la alegría, pues todos los miembros del equipo deben buscar en esa revista o periódico que tenga expresiones, ¿no? Caras que expresen alegría, y hacer un collage. Podemos empezar pues por la alegría, seguimos por el enfado y representamos así las diferentes emociones. Esto sirve pues para dedicar un ratito, para echar un ratito en familia, y también posteriormente se puede abrir, como decíamos en la primera actividad, se puede abrir como una comunicación o un diálogo sobre emociones. Pues podemos preguntar: ¿y qué crees que le ha pasado a este chico que se encuentra alegre, ¿no? o que tiene expresión de alegría en su cara, o de tristeza o de enfado? Eso nos proporciona una vía para hablar de emociones, y también, bueno, pues para que el niño sea capaz de expresar qué le pasa o qué piensa en determinados momentos. Y vamos ya con la tercera actividad que os proponemos, que es crear un diccionario de emociones. Este diccionario puede perdurar en el tiempo, es decir, podemos coger una libreta que tengamos por casa o comprar, ahora en estos momentos comprar mejor, ¿no? Mejor cogemos alguna que tengamos por casa, alguna libreta bonita, y vamos a ir representando las diferentes emociones según el niño o la niña las vaya conociendo o se las vayamos enseñando. Para esto hay 2 libros que os voy a recomendar, que os dejaré también por aquí abajo linkeados, que son Las emociones de Nacho y el emocionómetro del inspector Drilo. Son 2 libros que nosotros utilizamos para saber, para conocer diferentes emociones. Todos vienen, las emociones en estos libros, las emociones vienen acompañadas de relatos, de situaciones que nos ayudan a explicar al niño mejor qué significa esa emoción, cómo se expresa, cómo podemos identificarla, y también algunas pautas para gestionarla. Esta es una actividad que no tenemos por qué hacer en un momento determinado, sino que puede ser una actividad que vayamos realizando con tiempo. Según el niño o la niña vaya creciendo, podemos ir añadiendo nuevas emociones. La siguiente actividad consiste en crear en la casa un rincón de la calma. El rincón de la calma es un espacio para gestionar emociones intensas, para gestionar esos estados emocionales y esas situaciones en las que sentimos una gran carga emocional. Por ejemplo, cuando estamos muy frustrados, cuando estamos muy enfadados, cuando estamos muy tristes, o también cuando estamos excesivamente
alegres, tan alegres que no somos capaces de controlar esa impulsividad. Debemos elegir junto al niño o la niña algún rincón de la casa, algún espacio de la casa en el que se sienta tranquilo, en el que se sienta a gusto, que identifique con un momento de calma, de tranquilidad, de paz, y decorarlo o llevar a ese rincón o a ese espacio objetos, se pueden llevar peluches, se pueden llevar dibujos, se pueden llevar juegos que le ayuden a calmarse en esos momentos de una gran carga emocional. Tenemos que tener en cuenta que este rincón de la calma es una opción, ¿vale? Es una opción que el niño en un principio no va a saber utilizar por sí mismo, sino que somos nosotros los adultos, cuando notemos al niño con una gran carga emocional, quien debemos dirigir, ofrecer al niño o a la niña la posibilidad de irse a ese espacio. Incluso en un primer momento conviene que nosotros como adultos le acompañemos y le guiemos acerca de todas esas herramientas que hay dentro de ese espacio de la calma y que puede utilizar precisamente para eso, para calmarse. Incluso si vamos con esto que os decía antes de empezar con las actividades del modelado, el ejemplo que los adultos damos a los niños, si nosotros estamos o notamos que tenemos una sobrecarga emocional, ¿no? Un estado intenso a nivel emocional, pues podemos irnos a ese espacio y así servir de ejemplo. En ningún momento, y esto es importante señalarlo, podemos utilizar ese rincón como un rincón de castigo. En ningún momento debe de ser un castigo cuando el niño se esté portando mal o esté teniendo algún momento de enfado, de excitación, mandarlo como castigo a ese espacio. Todo lo contrario, debe de ser un espacio que el niño identifique como algo positivo, como algo agradable para él. Siguiente emoción, vamos a realizar en familia un concurso de cuentos. Para esta actividad os voy a proponer dos versiones, una más competitiva y la otra más cooperativa. La más competitiva es que elijamos una emoción, o por ejemplo cada día puede ser una emoción diferente, y cada miembro de la familia debe escribir un cuento o un relato sobre esa emoción. Posteriormente se leerán y puntuaremos, ¿no? Les daremos como una puntuación al resto de cuentos, al resto de relatos, y ganará el que más puntuación saque. Sin embargo, a mí me gusta más la otra versión, que es una versión más cooperativa. ¿Qué podemos hacer? Pues cada día que nos apetezca realizar esta actividad podemos elegir una emoción entre toda la familia y entre todos vamos a redactar un cuento, un relato, una historia. Podemos introducir dibujos, podemos hacer todo lo que queramos, rienda suelta a la creatividad. Entre todos hacemos un mismo cuento, y sí que a lo mejor pues cuando haya pasado la semana o después de tener varios cuentos podemos hacer ese concurso, ¿no? Podemos ver a ver qué cuentos nos ha gustado más de todos los que hemos hecho. En esta actividad tenemos que dejarle como mucha rienda suelta a los niños, dejarles al fin y al cabo que ellos participen mucho para que también nos sirva de nuevo para fomentar esa comunicación acerca de las emociones dentro de la familia. La penúltima de las actividades sobre emociones que os vamos a proponer hoy consiste en bailar emociones. Elegir una canción, una melodía, da igual, la que queramos, y que cada uno baile o mueva su cuerpo siguiendo la música en función de la emoción que le surja al escuchar esa melodía. Esta es una actividad estupenda de expresión emocional, pero también posteriormente a esta actividad podemos de nuevo fomentar esa comunicación sobre emociones. ¿Cómo? Pues debatiendo entre todos los miembros de la familia qué emoción ha despertado en cada uno, si ha sido a lo largo de la melodía siempre la misma emoción o si esa emoción ha ido cambiando, en qué intensidad. Ya veréis cómo cada uno ha sentido emociones diferentes y ese es precisamente el objetivo de esta actividad, que es ese debate que se crea acerca de la emoción que ha sentido cada uno y por qué cada uno ha sentido esa emoción. Podemos ver pues si esa melodía nos ha recordado algún momento vivido o alguna circunstancia o algo que hemos leído. Y la última de las actividades es la creación de un diario emocional.
Hay muchas formas de crear un diario emocional, ¿vale? Pero bueno, como su propio nombre indica, pues de nuevo tenemos que buscar alguna libreta o algún diario y escribir día a día o los días que nos apetezca algo sobre emociones. Como os decía, hay varias formas. Yo os voy a proponer una que creo que además en estos días de confinamiento es muy importante y que además fomenta que aquellos niños que son más negativos o que les cuesta encontrar la parte buena o la parte positiva a las situaciones, sobre todo a esta situación que estamos viviendo, pues se fomenta precisamente eso, que sean capaces de encontrar algo bueno, porque todas las situaciones tienen aspectos buenos, aspectos positivos y aspectos negativos. Hay muchos niños y muchas personas, muchos adultos también, que nos centramos únicamente en lo negativo y nos cuesta muchísimo salir de ahí y ver otro aspecto, ¿no? Y ver que esa situación también podía tener alguna cosa buena, ¿no? Algún aspecto positivo. Entonces, la versión que os voy a proponer hoy es que hagamos un diario emocional en el que cada día tengamos que escribir 3 aspectos positivos que haya tenido ese día, ¿vale? 3 actividades que nos hayan gustado, 3 momentos agradables que hayamos vivido. Los escribimos y también podemos escribir qué emociones hemos sentido, cómo nos hemos sentido y qué hemos pensado en cada una de esas situaciones. O bien podemos escribirlas o bien, bueno, pues podemos relatarlas, ¿no? Podemos de nuevo crear esa comunicación sobre emociones en familia. Esto conviene que se haga pues al final del día, por ejemplo cuando nos vamos a dormir, cuando el niño se va a acostar, y que también sea pues ese ratito que un día podemos escribir un cuento, otro día podemos hacer este diario de emociones y escribir 3 aspectos positivos que nos hayan pasado durante ese día. Bueno, pues hasta aquí las 7 actividades que os proponemos sobre emociones para este confinamiento. Si las ponéis en práctica, me encantaría que me contarais cómo os ha ido, qué os ha parecido, si os ha ayudado o no. También si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en escribirlo en comentarios o bien en la web, bien aquí en el canal de YouTube o en el correo de Mpsicología, que es info@mpsicología.com. Os lo dejo todo aquí abajo, ¿vale? Bueno, no olvidéis que podéis seguirnos en nuestras principales redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nada, nos vemos más adelante con nueva información y otro vídeo.